La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por las siguientes emisoras en el Perú: Radio Santa Rosa, que se encuentra en Lima; Radio Santo Domingo en Chimbote; Radio San Martín en Arequipa; Radio Veritas en el Cusco; Radio Cepago en Ucayali; Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. También se encuentran otras emisoras amigas que transmiten A Pensar Más, como son en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, dos emisoras, Radio Pública y Radio La Decana; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; el Vicariato Apostólico de Yurimagua, Radio Oriente; Cajamarca, Chota, Radio Los Ángeles; Apumaquisterio. AM Tawa nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Estamos también en los aplicativos móviles y también en tu página de Radio Santa Rosa. Recuerda, la página donde encuentras toda la información es www.radiosantarosa.com.pe. Ya estamos en conexión en este 31º día de cuarentena. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a nuestros oyentes en Lima, en todo el Perú y en el mundo entero. Nos escuchan desde hogares, la gran mayoría, por cierto, porque seguimos en cuarentena, 31 días, como acabas de señalar. Y con una perspectiva todavía larga, a pesar de que muchos digan lo contrario. El presidente ayer dejó entender lo que nosotros venimos sosteniendo hace tiempo. La cuarentena no dura una quincena, esto está claro, ya dura 3. Ha dicho que a partir de mayo algunas actividades irán restableciéndose. No ha dicho cuáles. Evidentemente aquellas que no congreguen personas. Por lo tanto, ir a trabajar a una oficina donde hay 100 trabajadores, creo que va a estar un poco difícil, ¿no? Lo que creo es que la cuarentena se va a alargar todo mayo, que algunas cuestiones excepcionales se van a permitir, va a ser al revés. No es que la mayoría va a ir a trabajar y por excepción algunos seguirán guardando cuarentena, sino por el contrario, la norma será que todos seguimos en cuarentena y por excepción algunas actividades se podrán realizar. ¿Cuáles son estas actividades? No lo sabemos, pero creo que de antemano podemos excluir a la escuela pública y privada y a las universidades, porque de hecho congregan a muchísima gente. Pero también podemos pensar en que no habrá, como lo dijo ya el señor Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, ninguna actividad deportiva, ningún espectáculo artístico, ninguna celebración religiosa, y eso probablemente se prorrogue hasta diciembre. Como hemos exigido acá desde el primer día, lo que queremos es saber la verdad. Y la verdad es esa, aunque a algunas personas no les guste. La verdad es que las normas de cuarentena no son cortas, son muy largas. Y yo sí creo que la mayoría de los peruanos cumple con las normas de cuarentena. Si no cumplieran, estaríamos viendo que efectivamente hay una reducción en la velocidad del contagio, una reducción en el número de fallecidos. Gracias a Dios, como está sucediendo en otras partes del mundo, donde también se está celebrando. Hoy vamos a hablar unos minutos con Fernando Tuesta, porque el presidente ayer colocó un tema en su discurso habitual, es un tema relevante, son las elecciones del año 2021. La política está un poco cancelada, ¿no? Y cuando ha aparecido en estas semanas, ha aparecido siempre de una forma tan oportunista, francamente se hacía enojoso para el público tener que escuchar a congresistas que regalaban lo ajeno. Bueno, y 7 han terminado enfermos además, no obedecer las normas, pero a fin de cuentas la política estaba un tanto cancelada. Sin embargo, ayer el presidente habló de las elecciones 2021, elecciones que en teoría
estaríamos realizando dentro de un año exactamente. Estamos ya hoy 15 de abril, para el 15 de abril del próximo año hubiéramos pasado ya la primera vuelta. Sin embargo bien grande, el presidente solo dijo que él no iba a postular, lo cual ya lo sabemos porque su postulación sería inconstitucional, pero sin embargo hay muchas dudas, inmensas dudas, sobre la aplicación del calendario electoral. Un asunto que, digamos, se cuenta desde el punto al cual tú quieres llegar hacia atrás, ¿no? Entonces, si tú tienes que llegar a una elección primera semana, el primer domingo de abril, hay muchas cosas que se realizan, ¿cierto? 30 días antes, 60 días antes, 90 días antes, 6 meses antes, un año antes. Por ejemplo, el padrón de afiliados de un partido político se ha cerrado este fin de semana. Entonces, ¿va a cambiar el calendario electoral? ¿Tiene que cambiar? ¿Qué pasa con las primarias? Las primarias que tienen que celebrarse en octubre. Con las modificaciones que metió el Congreso anterior, porque yo creo que conversaremos con Fernando Tuesta, para todos los que apostamos por la reforma política, nos podemos ir olvidando de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Eso no va a ocurrir en octubre. Y un problema de sanidad pública. No podría ocurrir en octubre. Ojalá que ocurra en las elecciones municipales y regionales luego del 2022. Pero va a ser muy difícil que ocurra en las elecciones para el año 2021. ¿Por qué? Porque esas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias requerían una reforma en el Congreso que este Congreso no quiere aprobar. Ya de entrada varios partidos se oponían. Pero en segundo término, este Congreso tiene muchas limitaciones para reunirse. Y así debe ser, son las circunstancias de la pandemia, no hay nada que hacer, no le podemos pedir al Congreso que se reúna. Además, le debimos insistir al Congreso en que no se reúna, porque miren ustedes las consecuencias. Entonces, a lo que voy es, ¿qué va a pasar con nuestro calendario electoral? Las primarias que se van a realizar en octubre, que van a ser cerradas, es decir, para todos los partidos que ya están inscritos van a ser cerradas, ¿cómo se van a realizar? Sin aglomeración. ¿Es el voto electrónico una posibilidad? Es muy democrático, además permite resultados muy rápidos. Ustedes dirán, no, pero es mucha gente. El Colegio Médico lo ha hecho por voto electrónico. El Club de Social, el Regatas, lo ha hecho por voto electrónico. Sí se puede hacer un padrón de voto electrónico y votar habilitados los militantes de los partidos, en este caso solamente para elegir sus autoridades en octubre. ¿Vamos a ir de todas maneras a listas cerradas sin voto preferencial en ese esquema? Muchas preguntas quedan abiertas. Ya que el presidente puso el tema en la agenda, seguramente hoy día va a ser un buen momento para discutirlo, porque hay que tomar decisiones ahora respecto a ese calendario electoral. Fernando Tuesta tiene algunas ideas interesantes sobre mover la elección de abril a junio, es decir, que la primera vuelta sea en junio, y la segunda vuelta la primera semana de julio. De esa manera, ganas unas 7, 8 semanas, que efectivamente en el marco de una epidemia, de la cual todavía no hay una vacuna y no sabemos cuándo habrá, pueden ser semanas muy positivas. Hay otros que proponen, Fernando Tuesta también ha propuesto una elección de más horas, es decir, no hacerla de 8 a 4 de la tarde, sino hacerla de 7 de la mañana a 7 de la noche, lo que permite que la gente espacie en el votar. Hay países, por ejemplo, votan en 2 días diferentes para dividir a la población. Algunas mesas votan un día y las otras... Las costumbres que no tenemos, pero que todo dependerá también del estado de la epidemia, ¿no? O sea, no lo sabemos en este momento, pero no estaría de más tomar previsiones. Por eso es necesario que se nos dé la información. Mucha gente prefiere no tener información. Yo prefiero, en el mundo del periodismo, darles información verdadera. Entonces, la pregunta está sobre la mesa. ¿Hay que alterar el calendario electoral? Aparentemente sí. ¿Cuánto hay que alterarlo? Esa es la discusión. ¿Qué cosas se pueden cambiar y qué cosas no se pueden cambiar?
Lo que es cierto es que el próximo año tenemos que elegir a un presidente de la República por un periodo de 5 años y a un Congreso de la República por un periodo de 5 años. Hay voces que dicen, no, por favor, que el Congreso haga una reforma constitucional y que todo se quede en un año más. Estos congresistas estarían encantados, pero no es lo que dice la Constitución y parece poco democrático, la verdad. Se necesita hacer esas elecciones, se necesita que participemos todos en esas elecciones. Esta vez, por supuesto, seamos muy conscientes de quién puede ser el próximo presidente del Perú, que es el presidente que va a tener que enfrentar la crisis de la post-pandemia. Es un presidente que va a heredar un país completamente recesado. Entonces, tenemos que elegir muy bien quién va a ser el presidente del Perú, quién va a ser su equipo, el 28 de julio del próximo año. Pero eso implica una discusión que todavía estaba muy postergada, pero que porque el presidente lo ha puesto ahí sobre la mesa. ¿Cómo se hace una campaña política en pandemia? Mítines, sin reuniones sociales, sin contacto directo con la gente. Por lo tanto, la necesidad y el uso de los medios de comunicación va a ser mucho más activa. En una constitución que hoy prohíbe a los partidos políticos el gasto en radio y televisión. Tiene que abrirse por parte del Estado un espacio mucho más amplio para esa participación. ¿Se dan cuenta? Hay un montón de problemas planteados por la pandemia, una reforma que no se planteó, no se pensó, no se escribió en un contexto de pandemia. Tenemos que adaptar. Implica un montón de decisiones. Unos dirán, pero no se puede tomar hoy, se debería prever, por lo menos como escenarios. O sea, supongan ustedes que Dios quiera que en un mes haya una vacuna y todos estamos fuera de peligro. Bueno, perfecto. Ahí sí podemos comenzar a pelear unas primeras. Pero todos sabemos que eso no va a ocurrir. La sensatez nos indica, la experiencia en vacunas nos indica que a pesar de todos los esfuerzos muy positivos, los avances que se están haciendo realmente encomiables, la lucha que se está dando en el mundo científico, puede ser que tengamos una vacuna así en unos 18 meses, pero no la vamos a tener ahora. Es decir, la vacuna puede estar lista justamente para las elecciones o para la toma de posesión del próximo presidente de Perú, pero no ahora. O sea, no es sensato creer eso. Fíjense ustedes cómo entidades con algún nivel de prospectiva comienzan a discutir temas más, si quieren, banales, pero importantes. El fútbol. Anunció la FIFA que las eliminatorias no se juegan este año, punto. Trasladan para el próximo año. Las Olimpiadas de Tokio se trasladan para el próximo año. Porque es, digamos, sensato creer que este año no vas a poder jugar con estadios llenos de gente. Es sensato de creer. Y que incluso si jugaran los partidos a puerta cerrada, solo con televisión, tienes un problema de salud para los propios jugadores. Por más que sean personas que están en su mejor plenitud física, pueden contagiarse y a su vez contagiar a otros. Entonces, digamos, hay consideraciones que se pueden tener de antemano. Y esas consideraciones que se pueden tener de antemano hay que explicarlas y socializarlas. Las personas siguen las órdenes cuando las entienden. Cuando no las entienden, cuando no les hace sentido, quizás mucho más difícil seguir una orden. Voy a poner un ejemplo curioso, a ver, es un ejemplo comparado. ¿Sabes qué? En este momento de cuarentenas en muchos países del mundo. Y en Europa, por ejemplo, en el Reino Unido, Francia, España, a nadie se le ocurre poner un toque de queda. No hay toque de queda porque la gente no sale de su casa. La gente entiende que no puede salir. Es porque ellos son muy inteligentes, muy educados, y nosotros somos informales, maleducados. No, la norma ha sido claramente explicada, y la razón de ser de esa norma también ha sido socializada. Pero, por ejemplo, cualquier persona en Francia puede salir a caminar sola. A caminar, sin ningún problema.
Incluso puede caminar acompañado de una persona de su mismo grupo familiar con el que está pasando la cuarentena. Un policía que te persiga, ni gente metiéndote el micrófono. ¿Por qué? Porque es imposible que te contagies de otro ser humano y estás solo. Eso es lo que te dice la lógica más simplona. Bueno, acá esa lógica no existe. No hay forma de que esa lógica exista. Que en realidad la prohibición del toque de queda es, en fondo, una prohibición sobre otra prohibición, que es no salir nunca. Mi toque de queda ha durado 30 días seguidos. 30 días seguidos de toque de queda. Da lo mismo que pongan toque de queda o no pongan toque de queda, igual no voy a salir. Los que tenemos esa suerte, que somos pocos, salir. 30 días sin salir. En otros países del mundo, reitero, la norma es no te juntes con otra persona, no te pegues a otra persona. Esa es la norma. Quédate en tu casa y de esa forma evitas la aglomeración. Yo quiero salir a caminar, mirar el mar. Ahí camine, no hay ningún problema, pero eso sí, no se toca con nadie, no se cruza con nadie, usted camina por su lado y los demás caminan por otro lado. Claro, ustedes dirán, no, es que si dan esa norma todos salen a caminar. No se acerca nadie a nadie, no pasa nada. En Francia tenían un problema con los que corrían. Al principio todos los que corrían salían a correr. Entonces les pusieron un horario. No, pero eso es todo lo que ha habido como restricción. El movimiento físico. ¿Están cumpliendo su cuarentena? Por supuesto, en Italia están cumpliendo su cuarentena. Los italianos sí han tenido multas, desde el principio nos lo contó el padre Javier, por incumplir ciertas cuestiones. No todas las cuestiones, ciertas cuestiones. ¿La gente sale de su casa? No, no sale de su casa. Sale solo a comprar comida, nada más. ¿Entiende la lógica de la norma? Acá no se quiere explicar la lógica de la norma, acá se quiere castigar. La punición educativa. Hoy día en la mañana veía un reportero que le metía el micro a una señora que estaba comprando en un supermercado y decía, yo le he visto saludar a otra persona, seguro es su hija. Yo miraba y le decía, oiga, le he encontrado en la escalera. Ah, entonces era periodista, justiciero, con atribuciones disciplinarias. Yo creo que vivimos en una democracia, nadie puede vivir de esa manera, es absolutamente injusto. Eso no está en la prensa. Al estar, lo único que le faltaba era revisarle las compras que había hecho, a ver si le gustaban o no le gustaban. Entonces, partamos del principio de que la gente no es idiota, a pesar de que la mayoría en redes sociales argumenta que todos los demás son idiotas menos el que escribe. Es una cosa impresionante. La Rosa gente María, no es idiota, la gente sabe lo que le conviene. ¿Te conviene enfermarte? No, no te conviene enfermarte. ¿Tienes miedo de enfermarte? Por supuesto que tienes miedo de enfermarte. No sales, no sales. Pero si salgo es porque tengo una razón para salir. Tomémonos la molestia de preguntar cuál es la razón. De repente hay una razón válida, hay una razón en la que la persona dice, me siento mal, estoy enfermo. No debería ir a un hospital porque ahí me voy a contagiar, pero me siento muy mal. Entonces, entre me siento mal, voy a contagiar, gente pesa más, me siento muy mal. Rosa María, Voy al hospital. ¿Para qué viene? No, me siento mal. No sé qué tengo, no es coronavirus, es otra cosa, puedo tener apendicitis, tengo otra enfermedad. O una persona que sale, hay que comprar comida. Ah, no, todos los que compran comida son unos malditos desgraciados. ¿Y qué pretende la gente que durante 30 días coma? Nada. En casas, reitero, donde hay hacinamiento, porque el hacinamiento en Lima es un problema real. El problema del hacinamiento no se da solamente en cárceles, también se da en los hogares. Es en esa transmisión, ayer escuché al ministro de Defensa y me pareció muy bien que por fin lo dijo, que la transmisión entre los asintomáticos se da dentro del hogar. ¿Dónde más se va a dar? No se da en la calle solamente. Rosa María, ya estamos en comunicación con el doctor Fernando Tuesta.
Rosa María, Sí, ya estamos en comunicación con el doctor Fernando Tuesta y está en línea. bueno, muy bien. Fernando, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rosa María. Bueno, hay ayer ya la promesa evidente del presidente política de no participar en las elecciones del próximo año, lo cual ya todos sabíamos porque sería inconstitucional. Pero abre la discusión sobre las elecciones 2021. Tú has planteado varias propuestas de reforma, pero yo quisiera empezar por las que tendríamos que descartar. ¿Crees que está descartada ya la posibilidad de unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para octubre? ¿Escuchó bien la pregunta? La pregunta es si crees que están descartadas Un ya las ratito, primarias, por las favor. paso para Sí. octubre. Si podría subir un poquito el volumen, un ratito, Estoy Rosa subiendo María. a todo lo que puedo. Mi Ahí volumen. está, ahí estamos bien. Ahí estamos bien. No, lo que preguntaba era si creía que ya podemos descartar las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para octubre. Doctor Fernando Tuesta, Sí, sí. ¿llegó a escuchar la pregunta, por favor? No escuché la pregunta. ¿Podría repetir, Rosa María, por Sí, favor? ahora ojalá que tengamos mejor comunicación. El asunto de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para octubre, ¿es una situación que podemos desechar ya? Mira, Rosa María, yo creo que hay que ver el tema de las elecciones de una manera mucho más amplia, digamos, más integral. Simplemente comenzar a mover fechas de algunos eventos del cronograma no haría que no perjudicar más. Me explico. Acá lo que hay que garantizar es en la transmisión de mando el 28 de julio. Esa es la fecha clave. Lo demás que, claro, garantizan eso son las elecciones. Las elecciones son un proceso de varios eventos. Entonces, yo creo que lo que hay que pensar es que estos eventos que nos iba a convocar en general en relación al 2021 son 3 eventos importantes masivos: las elecciones primarias, la primera y la segunda vuelta. La pregunta es, ¿se podrán hacer efectivamente estos 3 eventos en donde nos convocan a los 25 millones de peruanos de acá a abril para empezar en primera vuelta? Yo creo que es muy difícil que así sea. En consecuencia, yo creo que es necesario pensar, repito, en que es posible para el 2021 reducir estos eventos. Por ejemplo, en el año 1980, Rosa María, cuando ya había la Constitución del 79 en 2 vueltas para la elección presidencial, se hizo en una sola vuelta, a través de una disposición transitoria. Claro, eran por otras razones. Lo que quiero llegar es a que una elección puede fracasar también por la no participación. Si no hay condiciones para que esta se realice, digamos, o no se dan las garantías suficientes, yo creo que la participación puede ser muy baja y peligrosa. Entonces, yo estaba pensando que es necesario, a su vez, dar una salida, y quizá en esta oportunidad exista una sola vuelta. Y si es que esto no es posible hacerlo, me refiero, no hay una decisión política, pues son decisiones políticas, la segunda vuelta acercarlo mucho al 28 de julio hasta donde se pueda, y la primera vuelta acercarla mucho a la segunda vuelta, pero para esto ciertamente debe haber, repito, un cambio político, un acuerdo político, y creo que las primarias efectivamente va a ser muy difícil que se realicen, ya no este año, sino incluso el próximo año, porque tendría que ser alargando el cronograma en el verano. Pero acá hay un punto, Rosa María, que ya tiene que ver con la decisión de los partidos, que en general no quieren las primarias, y esto les ha en realidad llegado como anillo al dedo. Quieren deshacerse de las primarias. Esto les incomoda, no les gusta. Y el presidente de la República ha tomado esto como un punto. Yo no sé si es para contentar también a los partidos. No, con eso no quiero decir que no se vayan a suspender. Me refiero entonces, toca un punto nada más de cronograma. A mí me parece
insuficiente y más tarde peligroso. Lo que se está planteando, lo que yo en un artículo la semana pasada planteé, es que si no hay primarias, esto no quiere decir que no haya internas, esto no quiere decir que los partidos no seleccionen a sus candidatos. Y los partidos lo que quieren hacer es seleccionar como siempre lo han hecho. Que han sido una de las razones para la reforma, justamente. Y ahí es donde, entonces, la idea es, si no hay primarias, sí tiene que haber internas. ¿Y cómo va a haber internas? No como antes. Y ahí la OMP sí puede hacer lo que se llama el voto electrónico no presencial, a través de Internet, donde participen todos los miembros de los partidos en las elecciones internas. Y no se corre el riesgo de juntar gente para que vayan a votar, una movilización que eso todavía sería riesgoso. Eso se tiene que hacer. En consecuencia y en resumen, sí hay que modificar el cronograma en su totalidad para mantener el cambio de mando el 28 de julio, tener un nuevo presidente y un nuevo Congreso. Pero esto se tiene que hacer desde ahora en una discusión donde también obviamente deben de participar los organismos electorales que saben hasta dónde se puede comprimir el cronograma también. Eso para empezar, Rosa María. Y lo otro, obviamente el Parlamento tiene que discutir la reforma, si no, tanto nadar para morir en la playa, ¿no? El problema es que ustedes cuando trabajaron en la reforma política nunca pensaron en una pandemia, ¿no? O sea, eso no estaba en el escenario. Pero, ¿cómo salvar la reforma política más allá de las elecciones del próximo año? En el artículo planteabas que si se rescatáramos las primarias abiertas para las elecciones regionales y municipales del 2022. ¿Es eso posible? Bueno, a ver, mira, Rosa María, es que los vientos en el Parlamento eran para eliminar las primarias en general, ¿no? Porque no querían el 21 y lo que iban a hacer ya era eliminarlas en general. Entonces, si se postergan y se mantiene el texto de la norma, el 2022 estamos hablando ya de octubre del 2022, ¿no? Yo creo que en ese momento ya estaremos con una vacuna, ¿no? Y hay una inmunidad que es, supongo, generalizado en los términos de haber logrado obviamente esta pandemia, ¿no? A esas alturas. Yo creo que sí se puede hacer. La oportunidad ya, yo que soy un defensor acérrimo de las primarias, creo que hay que atender a que se debe garantizar elecciones con participación al lado de garantía de salud, obviamente, para los ciudadanos, ¿no? Ahora, otro tema planteado que me parece muy importante es que la campaña va a cambiar el próximo año. ¿Por qué? Porque justamente no va a haber posibilidad de hacer reuniones sociales muy grandes. Y eso implica entonces usar más canales de comunicación como la televisión y la radio. Sin embargo, tenemos una prohibición constitucional para la contratación privada de esos espacios. ¿Cómo hacer para que exista, digamos, participación política, cercanía a la gente con ese obstáculo? Rosa María, la política en adelante va a cambiar con esto y las elecciones también. Entonces hay dos cosas, tú bien lo has dicho, la parte de la campaña. Obviamente las elecciones y los procesos electorales son eventos que convocan a la mayor cantidad de gente que cualquier otro evento en la vida de una sociedad. No solamente el día de las elecciones, sino también la campaña. Y la campaña es, digamos, un evento de contactos. Eso no va a poder ser así, ¿no? Por un lado, porque es necesario garantizar de que eso no sea así, porque tampoco la gente, digamos, se va a arriesgar, ¿no es cierto? Ya no se va a ver el candidato que va a los mercados, da la mano, besa a los niños, en fin, imaginarás todo, ¿no? Todo esto que en el Perú, sobre todo en el verano, que es las campañas presidenciales, esto ya es casi imposible que esto sea así. Entonces, dos cosas, los partidos van a tener que adecuarse a una forma distinta de llegar a la gente, y ahí la tecnología obviamente abre esas posibilidades. Y en segundo lugar,
yo creo que es fundamental que, por ejemplo, ya que se va a ahorrar, entre comillas, el no hacer primaria, etcétera, se puede ampliar también la franja electoral para los medios de comunicación de masa. Claro, pero como tú dices, eso implica Sí, una la información. forma distinta de hacer política, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Creo que hemos perdido la comunicación. No, te escucha el doctor Rosa María, adelante. No, lo que le decía es que es una nueva forma de hacer política porque probablemente el partido le interese más invertir en una buena cabina de transmisión, ¿no?, que en cualquier otra cosa a partir de ahora. Por eso aumentar la franja en términos de extensión de días y de horas por día va a ser fundamental. Eso lo planteamos también ya desde la reforma, ¿no? Ahora, hay también con el cambio del calendario y con lo que tú dices, el voto electrónico para las primarias, estas primarias donde votarán solo los miembros de los partidos, los inscritos, implica un esfuerzo de la OMPE. Entiendo que lo han hecho para instituciones como el Colegio Médico, el Club Regatas. ¿Es posible hacerlo para los partidos? ¿Técnicamente la OMPE hoy está preparada para eso? Rosa María, hemos perdido la comunicación un momentito, vamos a recuperar la comunicación con el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, experto en temas electorales. Ya, sí, ya lo tenemos nuevamente el doctor Rosa María. Hay días que nos sale fácil y hoy día nos está saliendo difícil. No, lo que le decía es que con estos cambios, ¿no es cierto?, ¿estará la OMPE preparada para el voto electrónico, para la elección interna de los candidatos? El audio de Rosa María. A ver. Le preguntaba a Rosa María si la OMPE está preparada para hacer unas elecciones internas en los partidos políticos, doctor. Ya. La OMPE ya ha desarrollado más de 50 ejercicios de elecciones de asociaciones civiles, clubes, colegios profesionales. El último, por ejemplo, el Colegio Médico del Perú, en donde participaron más de 50.000 miembros a través del llamado voto electrónico no presencial. No digo voto electrónico como el que nosotros hemos votado, sino a través de Internet, así se llama no presencial, ¿no? Obviamente la OMPE tiene que desarrollar más esto, tiene que dar recursos, pero además tiene tiempo, y si es que el cronograma se modifica, digamos, haciendo que los eventos sean mucho más adelante, digamos, unas elecciones internas en un nuevo cronograma, digamos, en el verano, la OMPE lo puede hacer, claro que sí, sí lo puede hacer. Luego, para las elecciones mismas, en primera o en segunda vuelta, usted planteaba más horas del día. O sea, empezar a las 7 de la mañana, instalar las mesas a las 6 y irnos hasta las 7 de la noche para espaciar las horas. Hay países donde segregan por sexo, es decir, los hombres votan por la mañana y las mujeres votan por la tarde. ¿Se puede intentar algún tipo de, o votaciones en 2 días? ¿Se puede intentar algún tipo de ese para separar, digamos, a la gente? ¿Eso es posible? Sí, Rosa María, es necesario pensar todo eso, digamos, si es que hay la parte presencial del voto como antes, se puede hacer en más de un día, podría ser, digamos, sábado, domingo, extender efectivamente las horas para votar. Lo que se puede hacer incluso es distribuir a los electores a través de periodos de votación. Eso el RENIEC puede facilitar mucho en la ubicación para que te manden, ponte a tu celular y tú eres del bloque, qué sé yo, de 7 a 9 de la mañana, etcétera. Para eso sería importante también cambiar la ley para que los miembros de mesa no sean sorteados por mesa, sino, por ejemplo, como existe en muchos países, es gente de la administración pública que tienen compensación, por ejemplo, por ese día de trabajo, 2 días libres o algo así. En fin, sí se puede pensar para distribuir al elector y no existan estos picos de concentración de gente
empieza a las 8 de la mañana y termina a las 4 de la tarde, donde el pico mayor es alrededor del mediodía. Hay países como en Chile, en Argentina, en donde separan mesas de hombres y mujeres, pero eso tiene que ver con que la mujer le otorgaron el derecho a voto mucho después y entonces se crearon mesas a partir de eso solamente de mujeres. En República Dominicana sí, por ejemplo, los hombres votaban en la mañana, las mujeres en la tarde, ¿no? La idea era antigua, decía, porque las mujeres desarrollaban labores domésticas y por lo tanto tenían que estar en la mañana en su casa, y entonces ahí votaban los hombres y en la tarde las mujeres. Eso luego ya se cambió. Pero digamos, sí se pueden plantear diferentes formas, y hay que modificar, hay que también imaginar. Pero además, elecciones presidenciales ahora en mayo se han postergado. Vamos a ver qué van a hacer los bolivianos. Los chilenos tenían referéndum y otras elecciones también, y así hay varios países que están delante nuestro. Lo importante. A ver, se corta para escuchar, Rosa María, si me puedes repetir la pregunta. El rol del Congreso en todo esto. El rol del Congreso, sí, mira, es fundamental porque no solamente son decisiones de los organismos electorales, sino que evidentemente hay un marco normativo del que se tiene que modificar, y eso pronto. El Congreso, como se ha dicho en reiteradas oportunidades, debe tener pues una agenda muy precisa. Y una de las cosas que le toca a este Congreso, que es un Congreso corto, es garantizar que de mejor manera las elecciones del 2021. En consecuencia, las modificaciones que ya estamos hablando en esta conversación que se deben hacer, parte del cronograma, facilitar el desarrollo de las elecciones para los organismos electorales. Eso le toca, por ejemplo, al Congreso y al Ejecutivo. ¿Qué cosa le toca? Proveer de los recursos, por ejemplo, dar facilidades a tiempo, porque en el lo que importa no solamente que exista dinero, sino que se entregue a tiempo, porque es un gasto del erario público en corto tiempo, ¿no? Entonces, facilitar eso, yo creo que podemos hacer un proceso electoral, repito, con cambios que por lo demás quizá se van a mantener ya en adelante, ¿no? Si las elecciones del próximo año se tenía como agenda solo la reforma, ahora tienen que ser la reforma más cambios en la gestión electoral y obviamente en el cronograma. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Fernando Tuesta. Hemos tenido una conversación un poco accidentada, pero nos queda claro que acá hay un mensaje que dar al Congreso, ¿no? Nos queda perfectamente claro que estos temas tienen que comenzar a discutirse. Muy bien, Abel, hacemos una pausa. Una pausa, Rosa María, y retornamos. Gracias. Muy bien. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación son en Lima, Radio Santa Rosa; en Arequipa está Radio San Martín; en Cusco está Radio Veritas; en Chimbote está Radio Santo Domingo, RSD; en Ucayali está Radio Cepagua; en la Convención Radio Quillabamba; en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Emisoras dominicas del Perú, pero hay otra red de radios que se unen también a nuestra a la emisión de nuestro programa, como son en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública y Radio La Decana; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre, que es la radio del Arzobispado de Huancayo; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Apumac Estéreo; AM Tagua, y también los podcasts de AM Tagua que ponen en todo el Perú y el mundo, y también la página web y los aplicativos móviles www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, ya estamos nuevamente en comunicación. Bueno, muy bien, sí, estamos en comunicación. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que nos ha dicho Fernando Tuesta, que creo que es bien importante. El tema aquí es cómo hacemos para que el 28 de julio del año 2021 un nuevo presidente juramente y un nuevo Congreso se instale. Entonces, con ese punto de llegada, tenemos que ir hacia atrás para armar todo un calendario para que eso suceda en un contexto de reforma, en un contexto de pandemia.
cual hace que todo sea mucho más complicado. Como ustedes saben, el Congreso suelto llegó a aprobar algunas de las reformas planteadas por la Comisión de Alto Nivel que presidió el señor Tres. La Comisión de Alto Nivel presentó 13 reformas. Esas reformas el gobierno hizo cuestión de confianza de 6. ¿Sí? Se aprobaron 4. 2 eran reformas constitucionales que todavía no tienen segunda votación. De esas 4 que sí se aprobaron con algunas modificaciones muy importantes respecto a lo que había propuesto la Comisión. Una de esas modificaciones era que las áreas abiertas, simultáneas y obligatorias que tendrían que celebrarse en octubre de este año no se aplicaran en este proceso electoral para los partidos que ya tenían inscripción. Una de las grandes peleas y debates durante estas elecciones, donde acabamos de votar en enero, fue justamente que se cambiara eso para que en este octubre hubiera reforma política y sí hubieran primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Los partidos venían al programa y decían, sí, estamos de acuerdo. Una vez que los elegimos, los partidos dijeron, varios, entre ellos LAR, Alianza para el Progreso, Podemos, no, ya no estamos, Fuerza Popular, no estamos de acuerdo, ni hablar para octubre abiertas, que todo el mundo vote en las primarias de ninguna manera. Estábamos en esa discusión cuando nos ha agarrado la pandemia. Entonces, es evidente que una movilización de 24 o 25 millones de electores, los que serán para este año, en octubre no se va a dar. Estamos saliendo, como decíamos, recién en julio habrá actividades normales. Para octubre no vamos a tener de ninguna manera una actividad masiva. Es más, el ministro Ceballos ha dicho que no va a haber ningún encuentro masivo hasta diciembre. Entonces, no se puede. Es una pena, perdimos una gran oportunidad de hacer una gran reforma bien hecha, pero digamos que se posterga. Se posterga porque, ojo, Fernando Tuesta lo acaba de recordar, y se aprobaron, pero se puso una disposición transitoria diciendo que para el 2020 no, pero para después sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo que manda la ley es que hayan primarias cerradas, es decir, solo votan los militantes inscritos de cada partido, no por delegado, sino votan un militante un voto. Esos militantes inscritos que van a votar, por cierto, son muchísimos menos que los 25 millones de peruanos, pongamos que sean en total unas 100.000 personas, exagerando. ¿Cómo hacer para que esas personas voten sin aglomerarse y voten en todo el país? Con Internet. Se llama el voto electrónico no presencial. No sé si, a ver, si te ha tocado alguna vez. Yo he votado en voto electrónico no presencial en una oportunidad para el Colegio de Abogados. Comodísimo. Votas desde tu casa. ¿Y la diferencia entre ir al banco y hacer todas tus operaciones a través de Internet? Exactamente igual. Solamente que votas. Fernando Tuesta nos dice que la OMPE sí tiene la capacidad de hacer ese proceso. Un día todos los partidos votan, cada militante vota en su partido, por Internet. Y lo ha hecho ya en más de 50 ocasiones, ha dicho Fernando Tuesta, para colegios profesionales, clubes sociales, que reúnen mucha gente y que han preferido no reunirla, sino hacer eso. ¿Cuáles son las ventajas de este software? Que inmediatamente tienes un resultado. No hay amañe, no hay trampita del personero. Es muy limpio, muy transparente, muy rápido, pero hay que tener la infraestructura para poder hacerlo. Si la OMPE la tiene, le dan los recursos para que la ponga en práctica, esa va a ser la solución para octubre. No hay otra solución. No hay posibilidad de que sea de otra manera. Y esas serán, ojo, listas cerradas, porque los militantes van a votar por las listas. Y esas listas cerradas se van a ser las que representan la voluntad de la militancia de los partidos. Pero ¿qué sucede? Que
También se colocó una disposición transitoria estableciendo que para las elecciones del 2021 sí se aplicaría el voto preferencial. Entonces, la propuesta de la lista es la que va a salir de la votación. Si fuera cerrada, esa sería la lista, como cuando votamos por regidores, digamos. Pero, como colocaron también la disposición de que no se eliminaba el voto preferencial, el 2021 podrá votar con preferencial. Esa es la idea. Exactamente igual como ha votado en las elecciones de enero. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo vamos a votar? El problema es que hay que tratar de empujar las elecciones, primera y segunda vuelta, lo más cerca al 28 de julio, porque más meses habrán pasado de la proliferación del virus. Estaremos hablando para abril de un año. Un año, se supone que la epidemia debería estar por lo menos controlada. No les digo que rotada, pero por lo menos controlada. Y eso implica también cambios en la administración del acto electoral. Es bien importante lo que ha dicho Fernando Tuesta. Tienes que tener más horas de votación, tal vez incluso la RENIEC por ubicación te dice a qué hora vayas a votar para separar a la gente todo lo que se pueda. Reitero, es un acto que moviliza 25 millones de peruanos. Es el acto que moviliza más gente en el Perú. Porque además el 80% de los peruanos vamos a votar, los que estamos en el padrón. Movilización, además, puede no sea posible en otros países. El voto en el extranjero podría haberse modificado en su actuación, digamos. En fin, van a haber varias variables ahí a considerar, pero lo que sí es cierto es que se necesita un mayor tiempo para el acto electoral. Contaba Fernando Tuesta algo que es importante aclarar. Efectivamente, en 1980, la Constitución del 79 estableció una disposición transitoria para que las elecciones de 1980, que eran las primeras elecciones luego de 12 años de dictadura militar, no tuvieran segunda vuelta, y es que el que ganaba con más del 36% de la votación nacional. Entonces se fijaba un piso alto, pero si pasabas el 36% ya no había segunda vuelta. ¿Por qué se colocó esa disposición en la Constitución? Es una historia política curiosa que vale la pena recordar, porque el APRA tenía 1/3 de la votación nacional. Recuerden ustedes que esas elecciones las gana Acción Popular con Fernando Belaúnde Terry. Pero Acción Popular no participa en absoluto en la elaboración de la Constitución de 1978-79, no estuvo en la Constituyente del 78-79. Estratégicamente decidieron no participar en la Constituyente para ganar las elecciones de 1980. La estrategia les funcionó. Pero en el momento en que se discute esa aprobación, esa disposición, Aya de la Torre estaba vivo. Y los apristas sostenían que Aya de la Torre tenía el 1/3 de la votación nacional, pero que el antiaprismo, o así como el antifujimorismo hoy, nunca los iba a dejar ganar. Por eso se coloca en la Constitución. Pero como nadie sabe para quién trabaja, finalmente Aya de la Torre falleció, y el candidato del APRA, que fue Armando Villanueva, no fue un candidato potente en ese momento. Fernando Belaúnde recibió una reivindicación popular porque había sido totalmente derrocado, y él gana las elecciones. Nunca más volvimos a eso. En el año 85 no hubo segunda vuelta porque Alfonso Barrantes se retiró. Se retiró porque Alan García en primera vuelta había sacado casi el 49% de la elección. Decía, es inútil. Aunque me una con todo, imposible ganar, no vale la pena. La segunda vuelta que tenemos, en realidad, es en 1990, Vargas Llosa contra Fujimori. Es la segunda vuelta que tenemos. En 1995 no hay segunda vuelta, Fujimori gana en primera vuelta. En el 2000 se anulan las elecciones, como ustedes recordarán, hubo una segunda vuelta, pero un candidato retirado, Toledo se retira, pero luego en el 2001, en el 2006, en el 2011 y en el 2016 siempre hemos tenido segunda vuelta.
Nos hemos acostumbrado a la segunda vuelta. Así que yo creo que modificar la Constitución para que no haya segunda vuelta lo veo bastante difícil. Pero sí es importante que los resultados salgan rápidos. Esos resultados rápidos colocan a dos personas en la balota final y realmente hacia primera semana de julio podría estar organizando la elección lo más rápido posible, ¿no? Esa es la idea. Y la primera vuelta, moverla de abril para junio. Tú podrías tener las listas inscritas y tienes una campaña un poco más larga en tiempo, pero sin presencia física. Lo dijo Fernando Tuesta, esto implica un cambio en la lógica de las campañas. La campaña siempre implica contacto personal. El candidato más contacto personal tiene es normalmente el que mejor le va, el que más trabaja, el que está todos los días en la calle con la gente, y la gente lo quiere ver, tocar, celebrar, pifiar, lo que fuera, pero está ahí. Ese tipo de campaña, para el próximo verano, es posible. Entonces, como decía, más le va a valer a un grupo político una buena cabina, un buen plan de datos para transmitir por internet, otros medios, hacer buenas piezas, digamos, de comunicación, propaganda política, que invertir en el viaje, el meeting, en fin. No, a ver, esto cambia completamente la lógica y necesita una ampliación de la franja electoral para la participación política, ¿no? Así que yo creo que esos cambios se vienen, con pandemia o sin pandemia se vienen, porque ya habían algunos cambios de reforma política, pero la pandemia va a obligar a otros. Eso va a generar una dinámica completamente distinta para el próximo año. Preguntas, Abel, que deben haber muchas. Bueno, la gente está muy preocupada por lo que está pasando en Estados Unidos y la actitud que ha asumido el señor Trump, ¿no? Ay, Tanto así que le va a quitar la ayuda a la Organización Mundial de la Salud, que se supone que tiene que tener todo el apoyo y toda la ayuda porque es el centro, el ente máximo de la salud en el mundo y justamente estamos ante un problema gravísimo de salud a nivel mundial. Eso es lo que sucede cuando tienes un gobernante infantil. Yo siempre me quejo de que a los peruanos nos tratan como niños. Bueno, el señor Trump se comporta como un niño, porque tiene que buscar un culpable. El culpable de lo que está pasando hoy en Estados Unidos es el presidente de Estados Unidos. Los gobernadores han hecho todo lo que han podido por tratar de revertir, el gobernador de Nueva York, el gobernador de Illinois, los gobernadores, el gobernador de Massachusetts, los estados más golpeados por la pandemia, han estado solos. Incluso no han pedido ayuda federal, no se las han querido dar, o se las han retaseado, se le han dicho que ¿por qué no han comprado sus respiradores antes? Entonces, es culpa de Trump. La política exterior de los Estados Unidos la define el presidente de la República. Los gobernadores, sí, efectivamente, son los que dan los servicios de salud, educación, salubridad, sanidad, funerarias, etcétera, en sus estados. Y están peleando a morir. Pero, por ejemplo, si Estados Unidos no cierra fronteras, eso le corresponde solo al presidente de Estados Unidos, entonces simple y llanamente sigues teniendo vuelos y sigues trayendo casos dados. El problema de Trump es que necesita culpar a alguien para que no lo culpen a él. Entonces la Organización Mundial de la Salud, los chinos, en términos abstractos, ¿no? Los chinos, la enfermedad china, así se ha referido, las autoridades chinas protestaron, los inmigrantes. Ayer ha sido atroz, ha dicho que los extranjeros que están varados en los Estados Unidos, en el Perú, hay 1.500 jóvenes peruanos que fueron a trabajar en verano, que todavía no han podido regresar. Se los van a expulsar, que tienen una semana para llevárselos, como si los extranjeros de Sudamérica fueran los que llevaron la enfermedad a los Estados Unidos. Los chicos llegaron sanos, se han enfermado allá. Entonces, ese es el típico comportamiento infantil de un gobernante que no es un líder. En un contexto para Estados Unidos sumamente complicado, porque Trump está postulando a la reelección en noviembre. Y le venía yendo bien. ¿Por qué? Porque la economía de los Estados Unidos venía bien.
La pandemia está haciendo entrar a Estados Unidos a una gran recesión, como te decía ayer, con millones, pero millones de desempleados. No estamos hablando de 1 millón, no, ayer estaban en 18 millones de desempleados. Entonces, Trump está furioso porque, claro, con esto las elecciones se le están yendo de las manos, porque además sus mensajes han sido completamente contradictorios. Hay un doctor que es muy popular en los Estados Unidos porque es el consejero en asuntos de epidemias, que ha ocupado varios puestos en la Organización del Estado de Salud Pública que ve epidemias en Estados Unidos. Ha estado a cargo de este doctor que ha estado en distintos puestos, pero durante 30 años. Aparece con el presidente y lo corrige en vivo. Entonces, el público le tiene un gran afecto y el presidente está harto del doctor. Lo corrige en vivo porque es ignorante completo. Lo completo. O sea, nosotros, en comparación con los Estados Unidos, somos pero muchísimo mejor en materia de manejo político de la salud pública hoy. Y ellos, teniendo la infraestructura hospitalaria que tienen, Abel, Estados Unidos tiene 60.000 camas de UCI con respirador mecánico en todo Estados Unidos, para 300 millones de habitantes. Nosotros, para 30 millones de habitantes, deberíamos tener 6.000 camas, digamos, para parecernos a ellos. Dice el ministro de Salud que al final de la pandemia, no al final de la pandemia, al final de junio podremos tener 1.000. O sea, tienen 6 veces más que nosotros para atender. Tienen, en este momento, el número de muertos se acerca ya a los 20.000. No pasó en este minuto. Entonces, con 20.000 muertos, estás hablando ya de un desmanejo absoluto que pudo prevenirse si es que el presidente de los Estados Unidos hubiera tomado decisiones mucho más críticas y hubiera invertido además en no en curas milagrosas, ¿no? Porque a cada rato sale y dice que ya ahorita tienen la vacuna. No en curas milagrosas, sino en investigación científica seria para determinar las 3 cosas que son básicas. Un método de diagnóstico veloz, molecular pero veloz, un sistema de tratamiento para los pacientes críticos, o los tratamientos que estaba vendiendo, porque hasta él estaba promocionando tratamientos que nadie sabe si funcionan o no. Y finalmente una vacuna. Pero esos 3, digamos, factores críticos en el tratamiento de la enfermedad, Estados Unidos tiene los recursos de altísimo nivel de investigación. Gente no los está apoyando. Ha estado peleándose políticamente con los gobernadores, con los chinos, con la OMS, con los inmigrantes, en vez de ocuparse, ¿cierto?, de las normas que tenía que aplicar a su población. Lo que ha pasado en Estados Unidos es una tragedia. Y al final, la pandemia, se calcula, te contaba, que van a morir más americanos esta pandemia que en la guerra de Vietnam. Es verdaderamente una tragedia. Tiene muchísimo más muertos que China en este momento Estados Unidos, pero ya lo pasó hace rato. En niveles europeos. Pero Estados Unidos va a superar a Italia de todas maneras, porque tiene 300 millones de habitantes, por la cantidad de habitantes que tiene además. Hay estados que lo están haciendo muy bien, que, digamos, la enfermedad en los Estados Unidos pasa igual que en el Perú, que la enfermedad entra por Lima, porque es importada, ¿no es cierto?, y se expande al país. Estados Unidos entra por las costas, ya sea el estado de Washington, Oregon, California. Esos son los estados de la costa oeste. En la costa este, Nueva York es el estado receptor de todo lo que viene de Europa. Entonces, Nueva York, Massachusetts, Carolinas, o sea, esos son los estados que están recibiendo la pandemia, y grandes ciudades como Chicago, por ejemplo. Illinois, estado bien golpeado también. Son los estados de las fronteras que están haciendo los estados más al centro, ahora, haciendo cuarentena, siendo mucho más rigurosos con lo que tienen que hacer, dando tratamiento de primera ayuda, etcétera. El país mejor preparado en materia sanitaria de 20.000 muertos, porque no solamente tienes que tener buena preparación, que ayuda muchísimo, no tener nosotros las cosas que deberíamos tener. La ex ministra Macetti lo dijo, aquí falta todo.
faltan mascarillas, faltan respiradores, falta personal, falta intensivistas, falta todo. Ellos tienen eso, pero no tienen una política pública coherente. Y además, por otro problema que es bien importante, si tú dejas que los estados se manejen por sí solos, pero mantienes los viajes interestatales, no se ha suspendido, entonces la enfermedad se transporta de estado a estado, y no tienes cómo controlarla. En el Perú se han suspendido todo contacto interprovincial, interregional. Nadie sale del lugar donde está. Y eso es lo que te permite, que es el modelo chino. Chino cerca Wuhan, cerca. No sale nadie, no entra nadie. De esa manera contienes. Pero si no, no. Y por supuesto, el Perú cerca al Perú. Al Perú no entra nadie, no sale nadie por vía aérea o terrestre, salvo vuelos humanitarios perfectamente monitoreados, con condiciones de cuarentena más rígidas, etcétera, etcétera. Entonces ahí te das cuenta de la gran diferencia de tener un buen manejo público y tener un mal manejo público. O sea, el Perú está entre los países mejor manejados en América Latina, a pesar de que no tiene las mejores cifras, el manejo es bueno, porque además parte de una base de salud pública muy mal. Uruguay y Perú están entre los mejores en América Latina. México y Brasil, desastre. Lo de Brasil también es otra tragedia. Estados Unidos, los peores manejos de salud pública, pero no por los gobernadores, que están haciendo todo lo que pueden, sino porque el Estado en su conjunto, el Ejecutivo, digamos, federal, no está tomando las decisiones que debió haber tomado hace mucho tiempo. Y así estamos. ¿Qué más, Abel? ¿Qué más preguntas tenemos a esta hora? Pero así, ayer ha tenido más de 2.200 fallecidos y así ha anunciado que a fin de mes todo ya se normaliza, o gran parte. Es terrible lo de Brasil, porque de nuevo... En Estados Unidos. Pero Estados Unidos sí, claro. Más de 2.000 ayer. No, es una tragedia. Una tragedia porque se pudo evitar. Mira, en el Perú es una tragedia que hayan más de 200 muertos, pero era inevitable. O sea, tenemos más o menos la conciencia de que han salido adelante muchísimas personas gracias a lo que se ha hecho por ellas. Y cuidados intensivos. ¿Te acuerdas del sacerdote del que hablamos al principio? Sí, ya está sano. Así es. Salió adelante y miren lo que se ha demorado. Ha estado casi 6 semanas en UCI. Porque él fue el primero que entró a UCI. El primerísimo. Ya salió. Tenemos 30 días en cuarentena, súmale una semana más, claro, 5 semanas. Menos 5 semanas en UCI. Y ya salió. Entonces, sí hay vida después del coronavirus. Claro que hay vida, pero implica, imagínate tú, el esfuerzo de los médicos y las enfermeras que lo han tenido 6 semanas o 5 semanas sosteniéndole la vida a unidad de cuidados intensivos con un respirador mecánico. Es un esfuerzo gigantesco, porque por ese paciente se necesita un médico y 2 enfermeras. Es un esfuerzo personal, de atención, de constancia, en fin, de todo lo imaginable. Entonces, tienes los recursos. ¿Cómo es posible que te pase eso? Brasil tiene mucho mejor salud pública que Perú, pero muchísimo mejor salud pública que Perú. ¿Cómo le puede estar pasando lo que le está pasando a Bolsonaro? Porque niegan los hechos. O sea, sabes perfectamente que nosotros desde aquí siempre hemos hablado que hay que tener pánico. El miedo hace que la gente haga cosas irracionales. Hay que actuar lo más serenos posible, de minimizar, pero tampoco de sobreestimar. No es algo que le digo a la gente, todos nos vamos a morir, les estoy mintiendo, ¿cierto? Descaradamente, porque esta es una enfermedad que, gracias a Dios, tiene una letalidad baja. El Perú está entre el 2 y 3%, que es más o menos la mortalidad mundial. Y además, hay que decirlo de nuevo, 30-50% no tienen ni siquiera síntomas. Entonces, ¿por qué hacemos todo este esfuerzo? Llevamos al país a una recesión. Y el costo, ¿eh? Porque si no lo hiciéramos, tendríamos 20.000 muertos, pues. Y podrían evitarse. Podrían evitarse perfectamente. Rosa María, Monseñor Iván Marcapura Aragón
tiene una inquietud y nos hace llegar a ver si le podemos de alguna forma absolver la inquietud. Nos pone, quisiera que se aclare lo siguiente. El Estado ha destinado algunos bonos que puedo ponerlo en tela de juicio, puesto que conozco varios casos de gente muy pobre que no recibieron nada hasta hoy y otros que tienen, pues sí, recibieron el bono independiente. Con el bono independiente pasó igual. Por otro lado, dice Monseñor, los municipios han repartido canastas solo a los que han considerado pobres, al parecer del funcionario a quien se le encargó. Qué hacer donde hay muchos pobres? Entre ellos, entre los que antes salían y a diario ganaban su pan y hoy no pueden llevar nada. Y porque tienen un taxi y no pueden manejar el taxi, no reciben nada. ¿No era mejor repartir a todos los vecinos casa por casa sin hacer pasar el ridículo de inscribirse para luego no darles nada? Monseñor tiene toda la razón. No hay sistema de reparto perfecto y es evidente que este tiene muchos errores. Eso es inevitable. O sea, el Estado dice, pero lo hemos repartido, no sé, a 2 millones de familias. Sí, pero resulta que la necesidad es de 7, pues. ¿Te das cuenta? La necesidad es infinitamente superior a la posibilidad. Hay una bancada, la de Frente Amplio, me parece, Rocío Silva Santisteban, decía, hay que repartirle 1.000 soles a todo el que tenga un DNI. Se acabó. No hay discusión. Todos tienen 1.000 soles. Claro, pero tienes que tener para eso 32.000 millones de soles para poderlos repartir. Pues es bastante, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que encontrar un punto en el cual siempre va a haber personas que quedan fuera, por errores administrativos, por lo que fuera. Pero tenemos que encontrar un punto en el cual la mayoría, digamos el 99% queden dentro. Y ese es el trabajo del MIDIS. El MIDIS es el que tiene estos censos, estos mapas de pobreza y otras herramientas con las cuales efectivamente hace redistribución. Pero esas herramientas no se han afinado con la pandemia. Y lo que dice Monseñor es verdad. Es decir, una persona que tenía un taxi y que tenía unos ingresos regulares, no está considerado como pobre dentro de las estadísticas del CIFO. Pero hoy, en estas circunstancias, se ha vuelto pobre. Por lo tanto, tiene que incorporarse. Los independientes que se han incorporado, mucha gente me decía, ¿dónde me inscribo? El problema es que el MIDIS ha sacado una lista de independientes sobre las bases de datos que ellos ya tenían. Yo sí creo que tiene que abrir una inscripción nacional. Así como a la pequeña empresa se le ha abierto una inscripción para aplicar a dos cosas, a el subsidio para la planilla de 35%, o que luego se va a poder acercarse a un banco a pedir que se le dé un crédito para poder pagar su planilla hasta que se reinstale ahí, exactamente igual, el MIDIS tiene que abrir una base de datos para que te puedas inscribir y una pequeña nota donde expliques tu caso. Yo soy taxista, no hago taxi, tengo mis ingresos han bajado de tanto a cero. Hace. No vas a llegar. Monseñor tiene toda la razón. La necesidad es inmensamente superior a la posibilidad. Claro, el Estado puede decir, pero si hemos repartido 3.000 millones de soles, es muchísimo dinero. Eso que es muchísimo dinero. Pero el problema es que no llegas a todos. El hecho de que haya llegado un grupo tan grande es lo que permite que haya cierta tranquilidad social. Si no hubieran repartido ese dinero, créeme que habría una gran intranquilidad social. Pero luego hay que volverlo a repartir. Y en el segundo reparto lo que se está pidiendo es que se considere a la gente no ha sido considerada. Que tal vez en otra circunstancia no entraba dentro del grupo de los pobres, pero que en esta circunstancia particular sí es pobre, porque todos sus ingresos desaparecieron. Ayer me escribió alguien, ¿qué hago? Yo trabajo recibo por honorarios. ¿Qué pasa conmigo? Como a la gente ahora le gusta que me cuentes la verdad despacito, ¿no? Por gotitas, le dije, ¿cómo quiere las pésimas noticias? ¿Por gotitas o se la cuento completa?
sea, lo que le tengo que decir a esa persona es que está arruinada, que no tiene derecho a nada, no tiene CTS, no tiene AFP, o sea, no tiene de dónde morder, nada, no tiene ninguna suspensión perfecta de labores porque no tiene un contrato de trabajo, trabaja de manera independiente, que probablemente no está en la lista de los favorecidos por el bono. Esa es la verdad, o sea, esa es la verdad, eso hay que decirlo. No nos callamos estas cosas y no tenemos una posición crítica, no sacamos nada. Esto va a durar mucho más tiempo. El señor del taxi probablemente no pueda hacer taxi en varios meses. Ojalá que en junio lo dejen salir, ojalá que el 15 de mayo lo dejen salir o el 26 de abril lo dejen salir, no dudo. Pero hay que decirle la verdad, hay que decirle, mira, el poco ahorro que tenías, piensa comértelo, porque no va a haber. No va a haber para más adelante, cómetelo despacito, porque tienes que racionar. Cuando la gente sabe que tiene que enfrentar un problema grave por un mes, toma decisiones de a un mes. Lo tienes que enfrentar por 6 meses, tomas decisiones de a 6 meses. Lo tienes que enfrentar por el resto de tu vida, tomas decisiones por el resto de tu vida. Lo que no te pueden decir es que esto dura una quincena. No dura una quincena, eso es mentira. La recesión a la que está yendo el Perú, disparado, es una recesión profunda y severa. Muy severa. El MES ha calculado un crecimiento negativo en menos 2% este año. Pero está siendo bien optimista. Otros cálculos señalan en menos 5%. Eso significa que, digamos, todo lo que el Perú vale 5% menos. ¿Verdad? O sea, si alguien le ha contado que a usted le van a dar un nuevo trabajo, que va a ganar más plata, que va a ganar lo mismo que ganó en febrero, están mintiendo. Eso no va a suceder. No va a suceder. Estamos luchando por una subsistencia en este momento. Pero, monseñor, que hay alcaldes que se reparten políticamente, que se aprovechan, que hay oportunistas que nunca faltan, los que se quieren hacer ricos en este tipo. Además, hay errores, ¿no es cierto?, burocráticos, mala administración, etcétera. Y a todo esto se suma que los recursos no son infinitos. No, pero uno no puede gastar todos los meses 3.000 millones de soles dándole bonos a los más pobres del Perú. No puede. No puede pasarse un año haciendo eso. No alcanza, no hay de dónde. No hay. Nos estamos comiendo todos los ahorros y nos los vamos a seguir comiendo. Así es, Rosa María. Bien, nos tenemos que despedir, Rosa María, nos tenemos que ir ya. Así es, 9:20 de la mañana. Sí. Esperemos que pronto con mejores noticias, pero estas son las noticias. Gracias a Monseñor por hacerlo notar. Sí, sí. La verdad, a la gente hay que hablarle de frente y con la verdad. No hay que decirle que ya el 26 de abril todos salimos a trabajar, porque no es verdad. Antes de irnos... Un día no va a salir a trabajar, por excepción. Ojalá que algunas actividades intensivas en mano de obra sean consideradas. Ojalá que construcción civil, por ejemplo. Ojalá. Sí. De repente se les ocurre que no. Como no sabemos cuál es el criterio para decir cuáles sí y cuáles no, nos gustaría por lo menos que lo compartan, ¿no? Que lo socialicen un poco. En 2 semanas para contarnos qué actividades iban a salir el 26 de abril y qué actividades no. En eso también todos los peruanos tenemos derecho a saber la verdad. Muy bien, nos tenemos que despedir. Sí, nos vamos. Bueno, yo lo que quería decir que recojo las preguntas del público, a veces no podemos compartirlas todas, pero, y es más, ayer la pregunta que nos tocó nuevamente, la pregunta al presidente de la República, lo que hice fue sintetizar la preocupación de muchas amas de casa que nos escribían con el tema de los supermercados y los mercados, que hay una lista de supermercados donde muchos trabajadores han sido detectados con el coronavirus y parece que no están tomando las medidas necesarias. No sabemos. No sabemos. No sabemos. Hay muchas cosas no nos cuentan.
Muy bien. Gracias, Abel, por Nos estar vamos, ahí. Rosa María. Cuídate mucho. Nos vemos mañana. Nuestra audiencia será hasta mañana. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.